Ok, chicas, pues con ustedes me quedo, voy a empezar la clase. Buenas tardes. Vamos a ver, sí. Vamos a tocar un tema que se titula las valencias. Las valencias. Entonces, yo voy a colocar ahí en la pizarra lo que es el contexto del tema para que vayamos entrando en calor. Antes de eso, me aparece aquí que defina lo que es iones e isótopos. Bueno, entonces lo voy a hacer. Sí. Iones e isótopos. Iones e isótopos. Ok. Quiero que se vayan a la tabla periódica y que se enfoquen en la simbología. En la simbología y busquen el número que hace referencia a las valencias. Se van a dar cuenta que de las dos columnas de números que hay, es la columna que está a la derecha el segundo número. En el caso del hidrógeno, la valencia es 1. Es un 1. Por ejemplo, en el caso del carbono, busquen el número 6. La valencia es más menos 4 y 2. ¿Ok? Entonces vamos a estar trabajando con las valencias. Entonces, de antemano, vamos a hablar acerca de lo que son los isótopos. Luego veamos el mundo de las valencias. Que isótopos es lo mismo que valencia. Mejor dicho, es como quien dice la capacidad conductiva que tiene un elemento contra otro. Entonces, vamos a poner aquí una definición. Dice, todos los átomos son eléctricamente neutros. Todos los átomos. Son eléctricamente neutros. O sea, en sus núcleos hay cargas positivas, los electrones son cargas negativas, pero el átomo en sí, cuando se relaciona con otro, no genera cierta electricidad, o sea, son neutros. A eso se refiere. Luego dice, lo que significa que el número de protones es igual al número de electrones. Luego dice, y catión. Entonces, aquí lo voy a escribir en molde y en mayúscula. La definición de anión y catión. Bueno, un anión es cuando un electrón aquí dice, es cuando un átomo gana un electrón. Es cuando un átomo gana un electrón. Y catión es cuando un átomo
pierde un electrón. Entonces, te lo voy a explicar como que si fueran personas, para que me puedan entender. Asumamos un ejemplo, para que me puedan entender. En el mundo de las mezclas, asumamos que tenemos una persona que es un elemento de esos 118 que tenemos ahí, que se llama cloro. Y tenemos otra persona de género femenino que se llama sodio. Entonces, cuando se mezclan entre ellas, cuando se mezclan entre ellas, surge, o como quien dice, resulta o origina una nueva criatura a la que se le conoce como sal. A la que se le conoce como sal. Pero aquí viene el detalle. Cuando usted une una partícula de cloro con una partícula de sodio, una de ellas gana un electrón y una de ellas pierde un electrón. De esa manera es que ellos se dan de la mano para que nazca una partícula que se llama la sal. Entonces aquí, según el libro, dice que el sodio pierde un electrón. El sodio pierde un electrón. Él pierde un electrón. Y el cloro gana un electrón. Entonces, el cloro, como gana un electrón, es considerado anión. Entonces, esta persona es un anión, o este elemento es un anión. Y este elemento, que es el sodio, es un catión, porque pierde. Por eso pueden ver la flecha, ¿verdad? Donde aquí se logra ver que el sodio regala y el cloro también regala. O sea, hay una interacción entre el uno con el otro. Pero químicamente hablando, para que se puedan juntar estos dos elementos, o en pocas palabras, generar una mezcla entre el uno con el otro, ocurre este fenómeno. ¿Qué significa, chicos? Significa que a partir de aquí en adelante, la clase se va a convertir en mezclas de elementos, ¿verdad? A partir de aquí vamos a identificar si hay mezclas o no hay mezclas de elementos. Una manera también de identificarlos es por las valencias, ¿verdad? Que tienen un signo positivo y tienen un signo negativo. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, la valencia del carbono, que la pudieron identificar ahí, que es el elemento número 6, si lo buscan, por favor, ahí dice que la valencia del carbono es más o menos 4,2. ¿Qué significa? Significa que puede regalar o puede quitar
ya sea 4 electrones o 2 electrones, ¿verdad? Eso es lo que significa, para poderse unir con otro elemento. Ese es el mundo de las valencias. Las valencias vienen a ser como quien dice las manitos que tiene un elemento para poderse unir con otro elemento. La capacidad de poderse unir con otro, de poderse combinar con otro. Entonces voy a mandar imagen de eso, ¿verdad? Obviamente ustedes bien saben que los átomos no son personas, sino que ya aprendimos a dibujarlos, ¿verdad? Que tenía el núcleo y que tenía los orbitales. No sé si se recuerdan, ¿no? Ya dejé esa tarea. Pero lo hice como que si fuese papá, mamá, mezcla y el producto, para que me lo pudieran entender de esa manera. Entonces, cuando un elemento se mezcla con otro elemento, se hace a través de un proceso que se llama valencias o combinación o mezcla de valencias entre ellas. Entonces, el elemento que gana electrón se considera que es un anión y el elemento que pierde electrón se considera que se llama anión. De esa manera. Solo es como que dice un nombre que recibe el que gana y el que pierde. Pero que a la larga, tanto el uno como el otro, le dan chance de poder generar un nuevo producto. Que esta es la sal, que es la que nosotros utilizamos para las comidas, ¿verdad? Entonces surge de la mezcla del cloro con la mezcla del sodio. Que es una aclaración que les hago. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a mandarles aquí ahorita ya lo que es esta imagen para que me la puedan apuntar cuando tengan ustedes ahí mayor comodidad. Ahora vamos a la definición de lo que es valencia. ¿Okay? Voy a definir el concepto de valencia. Obviamente, para que ustedes sepan quién es anión y quién es catión, yo tendría que enseñarles con números cuál va a ser el que regala y cuál va a ser el que da. Pero hasta el momento eso no lo he explicado, ¿ok? Solo tienen que saber que si regala, ¿verdad? O sea, que si pierde, se llama catión. Y que si gana, se llama anión. Es lo que tienen que saber. Y que la mezcla se logra a través de las valencias. Y que al mezclar dos elementos, se origina un compuesto. O sea que la sal es un compuesto. La sal es un compuesto. Que si yo separo la sal, lo que tengo es sodio y cloro. ¿Ok? Si la sal se pudiera separar, se vuelve sodio y cloro. Ustedes no sé si se han percatado que el agua es conductor de corriente, de electricidad, ¿verdad? Es verdad, si hay un lugar donde hay unos cables pelados y ando las manos mojadas y toco ahí donde hay polaridad, me va a agarrar la corriente, ¿verdad? Como que amplifica la corriente. Pero hay un detalle más importante todavía, que si yo me mojara las manos con agua salada y tocara el cable, el impacto fuese el doble. Oigan bien, porque la sal aumenta mayormente la conductividad electrónica. ¿Y eso a qué se debe? Ya miraron de que si buscan ahí el cloro y buscan ahí el sodio, uno de los dos tiene polo negativo. O sea, la valencia es negativa. Si buscan el cloro, creo que el cloro es, ¿sí? Tiene 4 valencias. ¿Ve? ¿Qué significa? Que es de carga completamente inestable. Tiene 4 números, más o menos 1, 3, 5 y 7. O sea, tiene una capacidad para poderse combinar con otros elementos increíbles, ¿verdad? Esos elementos que tienen un montón de números como valencia, eso tengo que aclararlo también. Los elementos que miren que tienen un montón de números como valencia son considerados elementos inestables. ¿Por qué razón? Porque son elementos que pueden trabajar de esas 4 maneras al combinarse con otros, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo elegir de qué manera va a trabajar un elemento cuando se combina con otro? Dependiendo cómo sea el otro elemento. Eso va a determinar quién es el que pierde electrones y quién es el que gana. O sea, quién es el anión y quién es el catión al momento de la combinación. ¿Ok? Entonces tenemos que saberlo. Bien, entonces ahora, como solo estamos con teoría, ¿va? Nada de ejercicios ni nada. Vamos a definir ahora lo que es valencia. Pero no me refiero a la ciudad de España, ¿no? Sino a las cargas electrónicas de los elementos. Valencia. Entonces voy a definir ahí qué es una valencia. Dice, es la capacidad de combinación. Es la capacidad de combinación. Es la capacidad de combinación que presentan los electrones que presentan los electrones para dar lugar a la formación de compuestos. Para dar lugar a la formación de compuestos. Para dar lugar a la formación de compuestos. Ok, si los elementos, chicos, no tuvieran valencias, no existiera todo lo que nos rodea. ¿Cómo les digo todo? ¿Por qué razón? Porque el plástico es una mezcla de varios elementos. ¿Y cómo los elementos logran mezclarse? A través de las valencias. Un elemento puro es solamente él, pero combinado es un producto que a nosotros como humanos nos beneficia. Por ejemplo, el acero, el clavo de acero, creo que ya lo he mencionado. El clavo de acero, si buscan la palabra acero en la tabla periódica, no la van a encontrar porque no existe. No existe el acero. No hay un elemento natural que se llame acero. El acero no es como el hierro. El hierro es blando, el acero es un poco más rígido. Pero, ¿y cómo creen que nace el acero? Nace al mezclar el hierro con otro elemento. Entonces hay una combinación de elementos para generar un compuesto, que viene a ser un compuesto híbrido o que el hombre inventó. ¿Y el acero para qué nos sirve? Uf, para muchas cosas. Hasta en la moda, hasta en la ropa lo tenemos porque los zapatos de los electricistas, los burros, tienen cubo que es de acero, ¿verdad? Para protección de los pies. Imagínense tantas cosas que le podemos dar al uso del acero, ¿verdad? Muy bien, entonces pasemos a la importancia de lo que es el estudio de las valencias. Entonces ya caímos aquí a un tema práctico que se titula, o mejor dicho, antes de caer en la parte práctica, pasemos a ejemplos. Vamos a unos ejemplos con respecto a las valencias. Ejemplo. Entonces yo voy a colocar número 1, me voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es las valencias del cobalto? ¿Pueden buscar en la tabla periódica, por favor? ¿Cuál es las valencias del cobalto? 2,3. Perfecto, muchas gracias. Es correcto, del cobalto. Entonces, ahí me acaba de decir su compañera que es 2,3. Muy bien, esas son las valencias. ¿Qué significa? Significa de que para unirse, para que el cobalto se pueda unir con otro elemento, puede hacer uso de 2 electrones o puede hacer uso de 3 electrones. ¿Cuándo va a utilizar el 2 y cuándo va a utilizar el 3? Eso yo me lo voy a enseñar, pero un poquito más adelante. Es lo que viene a continuación.
pero tiene estas dos capacidades para poderse unir. Profe, no tiene signo, entonces significa que son positivas. Cuando no tiene signos, significa que son positivas. ¿Ok? Así como en matemáticas, cuando escribimos, por ejemplo, 3 menos 7, sabemos que el 3 está positivo, ¿va? No necesitamos escribir el más, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, en ciencias naturales, si solo está 2 y 3, significa que estamos tratando con números positivos. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora otro. Voy a ponerles uno que sea interesante. ¿Cuál es la valencia del antimonio? ¿O cuáles son las valencias del antimonio? ¿Cuáles son las... Antimonio, profe. Antimonio. Antimonio. Más por más menos 3.5. Son dos, ¿verdad? Son dos valencias las que tiene, ¿va? Antimonio. Y aquí lo estoy viendo, es más menos 3,5. Es más menos 3,5. ¿Qué significa? Que puede trabajar con el 3 y el 5 de forma positiva. Lo voy a volver a replantear. Puede trabajar con el 3 o el 5 de forma positiva, o puede trabajar con el 3 o el 5 de forma negativa. O sea que hay 4 posibilidades para que el antimonio se pueda unir con otro elemento. El 3 y el 5, sí, pero de manera positiva y de manera negativa. Entonces son 4 posibilidades. Hay 4 maneras en las que puede el antimonio unirse a otro elemento. ¿Ok? Bien, y voy a poner una última. Que esa va a estar fácil. Dice así. ¿Cuál es la valencia de la plata? ¿No? ¿Cuál es la valencia de la plata? ¿Cuál es la valencia de la plata? De la plata. 1. La plata. ¿Cuál es? 1. 1. Sí, correcto, es un 1. Pero si se fijan, solo dice 1 positivo, ¿va? Solo está el 1, ¿verdad? Bueno, entonces, solamente 1. Y también consideran que es positivo. Ok, tengo que aclarar esta parte. Si se fijaron, les puse un ejemplo de 2 números. Les puse un ejemplo de aquí también de 2 números, pero con el signo más menos. Puede ser de más números, ¿verdad? Pero si todos tienen al inicio más menos, significa que cada uno de ellos puede trabajar de manera positiva y puede trabajar de manera negativa. En el caso de que solo hay una única valencia, significa que este elemento es un poco huraño, es antisocial el muchacho. O sea, para no alargarles mucho el cuento, no se mezcla con muchos elementos. ¿Por qué razón? Porque carece de valencia. Entre menos valencias tiene, él no se mezcla con muchos elementos. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. No sé si me están entendiendo. Entonces, al solo tener una valencia, ya que lo voy a escribir en rojo, al solo tener una valencia, lo limita en cuestiones de mezclas. O sea, es bien difícil que usted vaya a encontrar la plata mezclado con otro elemento. Es bien difícil, ¿verdad? Normalmente siempre se maneja de forma pura, ¿verdad? Sí se puede, obviamente, si es permitido, ¿no? Químicamente es posible. Pero cuando solo miren una valencia, significa que ese elemento no es tan amigable a la hora de la combinación. Eso es lo que significa. Cuando solo miren un numerito,
Profe, pero ¿y si el numerito es negativo? Igual, porque como solo es ese número, de manera negativa, solo es una opción, solo es una posibilidad que tiene. Aquí hay dos posibilidades. Aquí hay 4 posibilidades. Y aquí solo hay una posibilidad. Aquí hay 4 porque estos dos números pueden ser positivos y pueden ser negativos, por eso es 4. Aquí solo hay 2 posibilidades porque solo pueden ser de manera positiva ambos números. Y aquí solo hay una posibilidad porque ese uno solo puede ser positivo. Entonces, entre menos posibilidades hay, o sea, entre menos valencias hay, no me refiero a la cantidad, sino a la cantidad de números, ¿verdad? Entonces significa que es un elemento bien difícil de poderlo mezclar con otro elemento. Eso es todo, ¿ok? Bien, y vamos a pasar a la última parte en lo que me queda de los 10 minutos, que se titula método algebraico. Método algebraico. Creo que por concepto del tiempo, vamos a ver si soy capaz de explicarles un ejercicio. No creo yo. No creo que sea correcto. Ok, bueno, método algebraico. ¿Qué método? Ok, método algebraico. Ok, este sería el último tema. Con el método algebraico, nosotros vamos a aprender a identificar cuando vamos a trabajar con una valencia positiva, cuando vamos a trabajar con una valencia negativa. Es más, vamos a saber identificar de ese montón de valencias que tienen los elementos, vamos a saber identificar con qué número es que se va a trabajar. Por ejemplo, en la imagen que les mandé del antimonio, que decía que trabajaba con más menos 4, 2, ¿va? Entonces vamos a trabajar, vamos a identificar con qué número es y con qué signo es. Entonces, para eso hay un cálculo matemático que se llama método algebraico. Obviamente, por concepto del tiempo, hoy no va a quedar explicado, pero sí va a quedar montada la teoría, ¿ok? Quiere decir que la próxima semana en eso nos vamos a enfocar. Toda la hora va a ser aprendiendo lo que es el método algebraico. Entonces, consta de los siguientes pasos. Número 1. Dice, identificar la valencia en cuestión con la letra X. Identificar la valencia en cuestión con la letra X. O sea que vamos a utilizar las variables, así como les enseña el profesor Catán, vamos a utilizar la letra X. Ok, número 2. Dices, vamos a multiplicar la valencia de cada elemento. Multiplicar la valencia de cada elemento por el número de átomos del mismo elemento. Por el número de átomos del mismo elemento. Vamos con el número 3. Sería representar la ecuación, o sea que se va a hacer una ecuación. Pero no crean que es algo difícil, ¿ok? Se escucha difícil, pero no lo es. Representar la ecuación teniendo presente, dice, teniendo presente que la suma de las valencias positivas
La suma de apariencias positivas y negativas deben de dar a cero. Deben de dar a cero. Y la última, despejar X. O despejar para X. Ok, le mando la foto porque ya solo me quedan 3 minutos. Entonces, esos son los 4 pasos. Obviamente, no va a quedar de tarea ejercicios de este tema, ¿ok? No va a quedar de tarea. Pero sí va a quedar una investigación. Siempre va a quedar una tarea. Va a ser una investigación referente al tema de las combinaciones. Obviamente esperen que yo redacte las tareas y que las pueda mandar el día de mañana. La próxima semana, de antemano, vengan ya con estos 4 pasos, si es posible, ya aprendidos, para que podamos ya entrar directamente. Toda la hora de clase nos vamos a enfocar solo en ejercicios, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Sería hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No, profe. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. Ya les mandé la imagen. Entonces tengan una feliz tarde. Bendiciones.